Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén pasando un día fantástico y que la curiosidad los haya traído hasta este rincón de aprendizaje y reflexión. Hoy vamos a sumergirnos en una idea que a simple vista puede sonar un poco contradictoria, pero que encierra una verdad profunda y a menudo pasada por alto. Imaginen esto: ¿qué sucede cuando un error deja de ser un desliz momentáneo y se convierte en una constante? ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de ese error, y sobre todo, sobre nosotros mismos? Dennett advierte a Kant: si el error es continuo, no es error. Vamos a desgranar esta frase, a explorarla desde todas sus facetas, porque creo que tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva sobre muchas cosas en la vida. Así que pónganse cómodos, abran su mente y prepárense para un viaje que espero les resulte tan fascinante como a mí. Y si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito de suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras intelectuales. Empecemos. La frase "si el error es continuo, no es error" es en sí misma una paradoja intrigante, ¿verdad? Nos invita a cuestionar nuestras propias definiciones, nuestras etiquetas y, lo que es más importante, nuestras acciones. Piénsenlo: cuando cometemos un error, lo reconocemos, nos sentimos un poco incómodos, aprendemos de él y, en teoría, intentamos no repetirlo. Esa es la naturaleza esperada de un error. Pero ¿qué pasa cuando esa acción o decisión que consideramos un error se repite una y otra vez? ¿Sigue siendo un error en el mismo sentido? Dennett, en su sabiduría, parece sugerir que no. Que algo fundamental cambia cuando la repetición se instala. Para entender esto a fondo, vamos a desglosarlo. Primero, definamos qué entendemos por error. Tradicionalmente, un error es una equivocación, un fallo, una desviación de lo correcto o lo esperado. Implica una falta de juicio, conocimiento o habilidad en un momento dado. Por ejemplo, olvidarse las llaves de casa es un error. Equivocarse en una suma es un error. Decir algo inapropiado sin querer es un error. Estos son, en general, incidentes aislados que, al ser identificados, llevan a una corrección o, al menos, a la intención de corregir. La clave aquí es la intención de corrección. Ahora, consideremos la contraparte, la continuidad. ¿Qué sucede cuando esa acción o decisión se repite? Digamos que alguien constantemente llega tarde al trabajo. Si es una vez, quizás por el tráfico inesperado, lo llamaríamos un error. Pero si sucede cada lunes, cada miércoles, cada viernes, y quizás hasta los martes y jueves, ¿sigue siendo solo un error? ¿O se ha convertido en un patrón, en un hábito, en una característica de esa persona? La frase de Dennett nos apunta a que, en este punto, ya no podemos tratarlo simplemente como un desliz ocasional. Esta idea tiene implicaciones profundas en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Cuando consideramos un comportamiento repetido como un error, estamos implícitamente esperando que se corrija. Estamos manteniendo la expectativa de que la persona debería hacer las cosas de manera diferente. Pero si esa corrección nunca llega, y el comportamiento persiste, entonces la etiqueta de error se vuelve insuficiente e incluso engañosa. Pensemos en relaciones personales. Si alguien te promete algo una vez y no lo cumple, puede ser un error, un descuido. Pero si esa promesa rota se convierte en un patrón, si esa persona consistentemente te falla en compromisos importantes, ¿sigues viéndolo como errores? ¿O empiezas a percibirlo como una falta de fiabilidad, como una característica de su forma de ser? La advertencia de Dennett nos dice que en este caso, tratarlo como un mero error es ignorar la realidad subyacente. No es un error, es una tendencia a un comportamiento establecido. Esta distinción es crucial porque cambia nuestra estrategia. Si creemos que es un error, nuestra respuesta natural es perdonar, esperar que aprenda la lección y siga adelante. Pero si reconocemos que es un patrón, que no es un error sino una elección o una característica repetida, entonces necesitamos abordar la situación de manera diferente. Quizás necesitamos establecer límites más claros, quizás necesitamos reconsiderar nuestras expectativas, o quizás, en casos extremos, necesitamos alejarnos. En el ámbito profesional, esto también es muy relevante. Imagina a un empleado que comete el mismo tipo de error una y otra vez en su trabajo. Si el jefe lo trata como un error aislado, podría simplemente darle una reprimenda verbal o un curso de capacitación.
Pero si el error se repite indicando que la capacitación inicial no fue suficiente o que hay una falta de comprensión o compromiso, entonces la causa raíz podría ser más profunda. Tal vez la persona no está en el rol adecuado, tal vez hay problemas de motivación, o tal vez simplemente no tiene las habilidades necesarias y no hay interés en desarrollarlas. Tratarlo como un error continuo nos lleva a la ineficacia en la resolución del problema. ¿Y qué hay de nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, ay, otra vez me equivoqué? Por ejemplo, la dieta. Empezamos el lunes con entusiasmo, nos saltamos la cena el martes, y el miércoles ya estamos comiendo pizza. Es un error cada vez que caemos en la tentación. Si nos quedamos en esa mentalidad de error, es fácil culparnos momentáneamente y luego volver a empezar el ciclo. Pero si empezamos a ver ese patrón de caídas como algo más que un error, como una resistencia interna, como un patrón de autoboicot, entonces podemos empezar a buscar las verdaderas razones, el estrés, las emociones asociadas a la comida, la falta de un plan de apoyo real. La frase de Demet nos empuja hacia la responsabilidad. Un error a menudo se asocia con la mala suerte o con una circunstancia externa. Pero un patrón continuo sugiere que hay una agencia, una elección, una falta de voluntad para cambiar. No se trata de culpar, sino de comprender la realidad de la situación. Si algo se repite constantemente, deja de ser una anécdota y se convierte en una narrativa. Y esa narrativa tiene causas y consecuencias que van más allá de un simple desliz. Piensen en un ejemplo muy concreto. Si una persona promete que va a llamar y nunca lo hace, las primeras veces podríamos pensar, bueno, se olvidó, tuvo un día ocupado, un error. Pero si esa promesa de llamada se repite y la persona nunca llama, seguimos creyendo que es un error. O empezamos a darnos cuenta de que quizás esa persona simplemente no prioriza la comunicación contigo, o tiene miedo de la conversación, o simplemente no está interesada en mantener un contacto activo. La etiqueta de error se disuelve y emerge la de un comportamiento intencionado o al menos un patrón de evitación. Esto nos lleva a una reflexión importante sobre la autenticidad. Cuando un comportamiento es continuo, nos dice algo real sobre la persona. Si alguien dice ser muy organizado, pero su espacio de trabajo y su vida personal son un caos constante, ¿qué es más real? ¿Las palabras o las acciones repetidas? Demet nos invita a prestar atención a la persistencia, porque es en la persistencia donde la verdad a menudo se revela. ¿Y cómo aplicamos esto en nuestro día a día? Primero, la autoconciencia. Cuando nos demos cuenta de que estamos repitiendo una acción o una decisión que consideramos negativa, detengámonos. En lugar de decirnos, ay, qué tonto soy, otro error, preguntémonos, ¿qué es lo que me lleva a repetir esto? ¿Es una creencia subyacente? ¿Es una emoción que no estoy manejando? ¿Es una falta de habilidad que no he querido abordar? Segundo, la honestidad con los demás. Si sabemos que somos propensos a cierto error repetido, es más honesto y productivo comunicarlo. Por ejemplo, si sabes que eres terrible recordando cumpleaños, en lugar de excusarte cada vez, podrías decir, soy terrible con las fechas, por favor, envíenme un recordatorio unos días antes si quieren que me acuerde de su cumpleaños. Esto, aunque parezca raro, es mucho más efectivo que la serie de errores y las disculpas posteriores. Tercero, la paciencia con el cambio, pero la firmeza con la realidad. Si reconocemos que un comportamiento es continuo, no significa que no pueda cambiar. Significa que la solución no es la misma que para un error aislado. Puede requerir un esfuerzo más profundo, un trabajo interior más significativo o un cambio de estrategia completo. No se trata de desestimar la posibilidad de cambio, sino de abordarlo con las herramientas y la comprensión correctas. Pensemos en el ciclo de los hábitos. Los errores ocasionales pueden ser deslices fuera de ese ciclo. Pero cuando un error se convierte en la norma, es porque se ha integrado en un hábito. Y los hábitos, por definición, son comportamientos continuos. Para romper un hábito, no basta con desear que no suceda. Se necesita una intervención consciente y deliberada para modificar el patrón. La frase de Demet es, en última instancia, una invitación a ser más perspicaces, a ir más allá de las apariencias y a reconocer las verdades que se esconden en la constancia. Es un llamado a la madurez, a la comprensión de que ciertas acciones, al repetirse, dejan de ser fallos y se convierten en declaraciones. Declaraciones sobre quiénes somos, qué valoramos y cómo interactuamos con el mundo.
Consideremos este ejemplo: una persona se queja constantemente de que nadie la escucha. Si esto ocurre una vez, quizás la conversación fue difícil. Pero si es una queja recurrente, entonces debemos preguntarnos: ¿está esa persona realmente buscando ser escuchada, o está buscando un rol de víctima? ¿Está expresando sus necesidades de manera efectiva, o está esperando que los demás adivinen sus pensamientos? Lo que parece un error de comunicación, al ser continuo, revela una dinámica más profunda. Y aquí es donde reside la verdadera riqueza de esta advertencia. Nos libera de la autocondena por errores triviales y, al mismo tiempo, nos anima a enfrentar las verdades incómodas sobre nuestros patrones de comportamiento. Nos ayuda a dejar de excusarnos a nosotros mismos y a los demás con la simple etiqueta de error, cuando la evidencia apunta a algo más. Es como si Demet nos dijera: mira, no te engañes. Si esto sigue pasando, no es un accidente. Hay algo más en juego. Y ese algo más puede ser una oportunidad increíble para el crecimiento, para la autocomprensión y para la construcción de relaciones más auténticas y relaciones contigo mismo más alineadas. Así que la próxima vez que te encuentres repitiendo una acción, un pensamiento o una emoción que te disgusta, detente un instante. Pregúntate: ¿esto es solo un error más, o se ha convertido en mi norma? La respuesta a esa pregunta te abrirá la puerta a una comprensión más profunda y a un camino más efectivo hacia el cambio, o al menos, hacia una aceptación más honesta de la realidad. No se trata de que no podamos fallar, sino de que cuando el fallo se convierte en rutina, deja de ser un error y pasa a ser una elección, una tendencia, o una parte de nuestra narrativa. Y esa narrativa, queridos amigos, es la que construimos día a día, con cada acción continua. En resumen, hemos explorado la idea de que la continuidad transforma un error en algo más profundo, un patrón, una característica, una declaración de intenciones o de resistencia. Hemos visto cómo esta distinción nos ayuda a entender mejor nuestras propias acciones y las de los demás, y cómo influye en nuestra forma de abordar los problemas y las relaciones. La clave está en reconocer cuando un error deja de ser un desliz y se convierte en una parte establecida de nuestra conducta. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero de verdad que esta idea les resulte tan útil y reveladora como a mí. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Han vivido situaciones donde han aplicado esta idea? ¿Se han dado cuenta de patrones en su propia vida que antes consideraban solo errores? Déjenme sus comentarios abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, valioso, o simplemente les ha hecho pensar un poquito más, por favor, regálenme un gran me gusta, compártanlo con quien creen que pueda beneficiarse de esta reflexión, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más ideas para despertar nuestra curiosidad y expandir nuestras mentes. Hasta la próxima.